Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Acá te saluda Nahuel Gameplay. Como les había prometido, hoy ve a traer las 5 leyendas de terror de la Argentina. Sin nada más que decir, comencemos. El último taxi, barrio de Chacarita, ciudad autónoma de Buenos Aires. Entre la gente de Chacarita, circula el mito sobre cierto taxi que, tomado a las puertas del cementerio, tras un viaje, lo devuelve al pasajero en forma de cadáver. Generalmente, el muerto es encontrado acostado sobre una de las tumbas. Las causas del deceso: paro cardiorrespiratorio, generalmente atribuido a la angustia por la pérdida del ser querido, aunque, dando a entender que no fue tan así la cosa. Buscando entre los taxistas, estos contaron que, en efecto, hay un taxi que nunca para, aunque siempre se lo ve pasando por ahí. Desconfían mucho de él, es esquivo y nunca para junto a los demás conductores de la zona. Buscando más testimonios, llegaron a saber sobre un hombre llamado Sandoval, que podía hablarles del tema. Se concerta una entrevista en un bar. Sandoval llega, tiene 2 cicatrices profundas, una en la frente y la otra le va desde un pómulo hasta la oreja. Comienza a contar su historia. Un día, saliendo del cementerio, después de visitar la tumba de su padre, Sandoval tomó un taxi. Aunque conocía la leyenda, le parecía un cuento. Durante el viaje, entró en un ensueño de recuerdos de su padre, hasta que escuchó que alguien, de afuera del auto, lo llamaba. Sandoval miró, y vio a su padre, en bicicleta, pedaleando afuera del auto. Su rostro parecía aliviado por ver a su hijo prestarle atención. El hombre, asombrado, mira al taxista para decirle que acababa de ver al espíritu de su padre, solo para darse cuenta de que el conductor tenía las manos huesudas y blancas y el rostro como el de un muerto, y en eso recordó la leyenda: el taxi en el que el viajero entra en un ensueño del que no vuelve. El taxista no parecía feliz de la ocurrencia. Sandoval, tras mucho esfuerzo, logró saltar del taxi, salvado por la intervención de su padre muerto, y con los cortes que marcaban su cara. Desde ese momento, algunas noches lo veía pasar cerca suyo. Parece que este taxi ronda a todo aquel que consigue escapar de él, hasta que un día muere. Citó el caso de una florista que se mudó del barrio porque se sentía perseguida por las noches por ese auto, solo para morir en un tiroteo poco tiempo después. Sandoval murió al mes de la entrevista de un paro cardíaco, y fue enterrado en la Chacarita. Esas historias de misterio y terror, pero sin duda, una de las más famosas y conocidas por sus habitantes. Dicho de paso, también una de las más intrigantes es la conocida como la Dama de la Vela. Ellos cuentan que en el edificio de la Escuela Normal Dr. Juan Gregorio Pujol, ubicado en la calle Bolívar, suele verse por las noches la bella y misteriosa figura de una mujer joven, vestida con un largo traje de encaje blanco y una capa de pana roja. Esta misteriosa aparición recorre los pasillos de todos los pisos de dicho establecimiento, subiendo y bajando las escaleras del lugar, llevando en sus manos una distintiva vela roja, elemento al que le debe el nombre su historia, la Dama de la Vela. Este misterioso ente se desvanece cuando alumbran los primeros destellos del alba, y los alumnos que la han visto han dejado de ir a la institución para siempre. Número 14. La Casona del Libertador, San Juan, provincia de San Juan. El Libertador y lateral oeste de Circunvalación, a metros de Casa de Gobierno, una coqueta casa construida hace más de 60 años, es desde hace décadas el flanco de rumores. En esa esquina creció el mito. Dicen los vecinos que un bebé murió y su madre quiso conservar el cuerpo, aunque tuvo que ser entregado ante el descubrimiento de las autoridades. La criatura siguió llorando por años. Ese sollozo, aseguran, todavía puede escucharse en ocasiones al pasar por el lugar. Como todas las leyendas urbanas, queda reducida a eso únicamente, a punto tal que en la actualidad es la sede de un medio de comunicación que volvió a darle actividad al inmueble, durante años dormido ante la mirada temerosa de los transeúntes. En el barrio Unimed vivía una mujer muy extraña. Los vecinos comentaban que realizaba algunas prácticas de hechicería, tiraba las cartas, hacía pócimas para reunir parejas y se comunicaba con los muertos. Algunos afirman que en el lugar le decían bruja y que, además, su casa estaba repleta de objetos raros y se observaba un paisaje siniestro. El frente era gris, las ventanas tenían vidrios rotos, el jardín seco y sin aroma a flores ni plantas. El sonido del vacío se escuchaba cada vez que alguien se asomaba por allí. Por lo tanto, nadie tenía contacto con la mujer y ella había notado el rechazo, pero solo se reía y mucho. Pasaron los años y falleció. Nadie supo explicar bien los hechos que acontecieron. Sin embargo,
La casa quedó abandonada por un tiempo, pero fue adquirida por un nuevo dueño que hizo refacciones para colocarla en alquiler. Enseguida fue ocupada por inquilinos que duraron muy poco tiempo en el lugar, ya que escuchaban voces en la noche, pasos, gritos de dolor, ruidos muy extraños y siniestros. Oí decir que durante la noche se veía la sombra de una mujer horrorosa que pasaba entre las puertas y se reía. Luego vinieron otros inquilinos y también veían, escuchaban y sentían lo mismo. Los últimos escucharon el llanto de un niño y huyeron despavoridos. Pasó el tiempo y ante la imposibilidad de alquilar el lugar, finalmente lo cerraron. Cuentan que la bruja nunca olvidó y se vengó de todos. Poviera, en el centro misionero, suceden extraños y enigmáticos fenómenos paranormales en el puente sobre el arroyo Yasa, donde últimamente se reportaron apariciones fantasmales, entre las cuales se destaca una misteriosa mujer vestida de blanco, que ya causó más de un accidente. Uno de los casos más recientes sucedió cuando un camionero que cruzaba el puente, al salir de una curva, atropelló a una mujer que imprevistamente se le apareció cruzando la ruta. Desesperado, el hombre se dirigió a una estación de servicio cercana, donde contó lo que le ocurrió. Un policía, que se encontraba allí, lo acompañó al lugar, pero no encontraron nada, ni rastros de la mujer que el chofer aseguró haber atropellado. Tampoco el camión tenía rastro alguno de haber embestido a una persona. Otro caso, un reconocido ingeniero de la zona, al pasar por el puente, se encontró con lo que él creyó que era un borracho durmiendo en la banquina. Paró el auto unos metros más adelante y se dirigió a donde estaba el hombre, para despertarlo, sacarlo del lugar y evitar un accidente. Pero su sorpresa fue mayúscula, cuando comprobó que allí no había nadie. El lugar estaba vacío. Las insistentes versiones de apariciones fantasmales aumentaron en los últimos años y los vecinos relacionan los hechos con que el puente fue construido en el último gobierno de la dictadura militar y se cree que la estructura de hormigón fue usada de tumba para presos políticos y el puente fue usado para deshacerse de los cuerpos. También están los que opinan que las apariciones son los espíritus de los accidentados en el puente, ya que allí hubo muchos accidentes fatales. Y hay firmes testimonios de los lugareños que aseguran haber visto apariciones durante las noches sobre el puente. Una de ellas sería el fantasma de una activa defensora de los derechos de los hombres de campo, que murió allí y se corporiza en ocasiones, en medio del paso de algún vehículo. Nadie sabe su nombre y en qué circunstancias falleció. Pero no hay habitante de la zona que descrea sus apariciones, cada vez más frecuentes, y todo hace que con el transcurso del tiempo se acreciente el misterio y la leyenda. Las apariciones fantasmales ocasionaron muchos accidentes en la zona, ya que quien viene conduciendo de noche por la ruta 14 y se encuentra de golpe con una de ellas, pega el volantazo para evitar el choque y así se ocasionaron varios accidentes inexplicables, algunos con víctimas fatales. Ciudad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero. Esta historia es narrada en primera persona por Carlos, quien experimentó los sucesos en Argentina, allá por 1976, en la época del golpe militar. Yo trabajaba para una empresa transportadora que mayormente realizaba viajes a Santiago del Estero y a la provincia de Santa Fe. En una oportunidad, manejando por la ruta 9, pasando la localidad de Loreto, en dirección a Santa Fe, tuve una experiencia que me cambió la vida para siempre. Atravesar aquella ruta para esa época era realmente una odisea. Una ruta muy oscura y con poco mantenimiento. Llegando al límite de la provincia veo un jeep militar, que me detiene para un control. Esto era algo muy común, estábamos en un gobierno de facto. Unos pocos kilómetros más adelante, luego de superar el control, se largó una lluvia torrencial. Así que me vi forzado primero a disminuir la velocidad, poner las luces balizas, hasta encontrar un lugar en la banquina para poder estacionar mi camión. La caída del agua era tan intensa, que prácticamente la visibilidad era nula. Luego de unos metros, comienzo a ver que la banquina se ensancha. Decido estacionar. Apago las luces del camión. No se veía nada, solo se escuchaba la lluvia. Unos pocos metros más adelante, veo un árbol muy grande. El viento era tan fuerte que pensé que por poco se rompían las ramas del árbol. Luego de transcurrida una hora, la tormenta había cesado. Seguía lloviendo pero se veía un poco más. Algo de pronto me llamó la atención. Vi, como una rama muy grande de ese árbol, se comenzó a mover de una forma muy rara. Hice un esfuerzo para fijar la mirada ahí, y pude apreciar que en la punta de esa rama,
Había una tela de color negro que se ondeaba por el viento. Me pareció extraño no haberme percatado anteriormente, no sé por qué. Prendí las luces altas, y allí la vi. Una mujer en cuclillas sobre la rama del árbol. La tela que flameaba era parte de sus vestiduras. Esta levantó su rostro, saltó del árbol, y comenzó a caminar hacia mí. En mi desesperación decidí colocarle los seguros a la puerta. Pude ver, aterrado, un rostro demacrado, pálido, con dos cuencas oscuras en las órbitas de los ojos, la piel pegada a sus huesos. Arranqué el camión lo más rápido que pude. Salí de ahí. Quería aumentar la velocidad, pero la tormenta me impedía hacerlo. Después de unos 20 minutos de manejar, una voz, proveniente de la cabina de atrás, la que se usa para descansar en viajes largos, me llamó por mi nombre. Carlos. Imaginen el terror que sentí, una ruta desolada con nadie a quien recurrir. Lo más espantoso es que por el espejo retrovisor podía ver en la cabina la cabeza de esa mujer mirándome y riéndose. Jamás en mi vida sentí tanto miedo. Sin darme cuenta, comencé a acelerar el camión a fondo, hasta que en un momento, una mano me toma mi hombro y comienzo a forcejear con ella. Perdí el control del camión y terminé volcando. Me salvé por tener el cinturón de seguridad. Atrapado en la cabina del camión, veía como aquella mujer asomaba su rostro por la ventanilla del acompañante. Un rostro inexpresivo, que me miraba como si fuera la propia muerte, que venía a reclamarme. Solo rezaba un Padre Nuestro de la impotencia. Cuando dije amén, la mujer desapareció repentinamente. Empiezo a escuchar sonidos, una sirena, y una camioneta de la cual bajan dos hombres que empiezan a gritar: si hay alguien con vida que hable, por favor. Al cual con mucho esfuerzo por reincorporarme contesté: acá. Me socorrieron. Me preguntaron qué había pasado. En primer momento no quise decir nada sobre esa aparición, por miedo de que me creyeran loco. Uno de los hombres se quedó conmigo, mientras que otro fue hacia el control militar a buscar ayuda. Como a la hora y media, regresa el camionero con 4 militares, un sargento y 3 soldados rasos. Después de practicarme primeros auxilios me preguntan qué pasó. Les cuento con mucho detalle. Uno de los soldados me cuenta que una hora antes había pasado por el control una pareja que volvía de Santa Fe, se detuvo y explicó cómo una mujer se cruzó en la ruta poniéndose en el medio de la carretera. Pudieron esquivarla por poco, pero el auto extrañamente empezó a fallar, y se les quedó. Estando los 7 reunidos, yo, los 2 camioneros y los 4 militares, como a 30 metros de donde estábamos, escuchamos de pronto un grito espeluznante de una mujer. Al apuntar con los reflectores, vimos a una mujer parada en el medio de la ruta, la cual se encorvó y comenzó a caminar hacia los matorrales, desapareciendo allí. Todos nos quedamos sin habla, impactados por esta situación paranormal. Desde ese día, nunca más quise volver a manejar de noche solo.